Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Àngels Barceló. Nuestro equipo de los miércoles ocupa ya sus puestos y creo que hoy es uno de los días en el que llevamos al máximo esplendor el espíritu de este tramo de radio, el rincón y la esquina, el rincón en el que nos escondemos a leer y la esquina que doblamos para encontrarnos con la vida. Marta Sanz, aquí a mi lado en Radio Madrid, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Àngels. Y Manuel Delgado en Radio Barcelona. Manuel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, encantado. Nosotras también, encantado de que nos acompañes como todos los miércoles. Mira, escuchad esto. El agua, sonido de agua en una piscina, el relajo que produce, el calorcito, el quedarse en bañador. Para empezar, Marta, ¿eres de ir a la piscina? Ahora no soy de ir a la piscina, pero yo recuerdo que cuando era pequeña, para mí los parques de atracciones y las piscinas eran los mejores lugares del mundo porque estaban rodeados de jardines para jugar, a mí me encantaba el agua. El reto de los trampolines y esas leyendas urbanas también de las piscinas. Corte de digestión, los hongos en los pies, cuidado, todas estas cosas, ¿no? Entonces, incluso la posibilidad de que en el fondo de la piscina hubiese un tiburón. ¿A eso también te lo habías planteado? Sí, muchas veces, yo sin parar. ¿Y tú, Manuel, eres de ir a las piscinas? Bueno, ahora menos, pero cuando mis hijas eran pequeñas íbamos mucho a la de la universidad, a la zona deportiva y bueno, hay momentos inenarrables allí, magníficos. Pero para piscina, para remojarse, para refrescarse, Manuel, o también para pasar el tiempo, estar ahí tumbado, leyendo, eso también. Bueno, para jugar, ¿no? Sobre todo, que las piscinas no son eso, son grandes bañeras en las que uno puede chapotear y, bueno, si tienes críos pequeños, pues entonces es una fiesta. Si no, la verdad. Hombre, hay un lugar mítico, que se llamaba Piscinas y Deportes, que siempre incluso el propio nombre me intrigaba, porque nunca vi los deportes por ningún sitio, solamente había una piscina. Y no sé, tengo anécdotas interesantes que explico en clase para explicar la mierda esta del multiculturalismo, porque recuerdo que sí, serio, lo detesto profundamente, esto de que, bueno, en fin, el caso es que de pronto aparecieron unos monitores que se dedicaban justamente a explicar cosas por las piscinas, dado la abundante presencia de hijos de familias hijos de trabajadores extranjeros, que es como son los inmigrantes y no inmigrantes. Pero, tal. Entonces, y me acuerdo que les escuché decir algo como que les informaban de que en España la digestión duraba 2 horas. Y me pareció que eso se llama... Solo en España. Sí, así es, de verdad. No es una broma. Yo quiero retomar lo del tiburón porque es que yo tuve una época de mi vida en que era nadadora y entonces yo pasaba todas las tardes 4 horas al día entrenando en una piscina, era especialista en crawl y en espalda. Y yo era una pescadilla, flaca y sin ninguna envergadura, pero nadaba como el rayo y yo creo que era por la sensación de que debajo del agua había un tiburón. Era todo nervio. Tuve que dejar de nadar y este tema lo podemos retomar otro día porque para mí la competitividad estaba siendo algo malísimo. Me estaba convirtiendo en una mala persona, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, totalmente. El hecho de competir para mí fue nada de autosuperación, nada de competir, me estaba haciendo rabiosa y mala. Y luego ya por fin mis padres me sacaron de aquel infierno deportivo y empecé a deleitarme en los placeres hedonistas del mar Mediterráneo y las cálidas nataciones que me gustan mucho más. ¿Qué decías, por cierto, no sé nadar. ¿No sabes nadar? No sé nadar. Y de hecho, claro, cuando evoco la infancia de mis hijas es porque pude jugar con ellas hasta que ellas empezaron a nadar. Y entonces me dejaron solo en la orilla, en la de la playa. O sea, tú solo en la piscina donde haces pie. Por supuesto, es que decir, a veces de que vas avanzando y dices, no, Dios mío, sé que alguien me saque de aquí, pero no sé nadar. Y de hecho es justamente ese borde que localizo rápidamente, que es cuando la piscina empieza a cubrir. Pero sí, es como una especie de, no sé, de minusvalía, pero realmente no sé nadar. ¿Y nunca te has planteado aprender a nadar? ¿Para qué? Bueno, pues para poder ir a la parte de la piscina en la que no haces pie, por ejemplo. Pero si a mí lo que me gustaba era la música, el cine y la antropología, no sé para qué tenía que aprender a nadar, para hacer qué, para ir a dónde. Es un gozo, Manuel, yo te enseño. Es una manera de disfrutar del cuerpo, es una actividad muy hedonista nadar. A ti te gustaría, yo creo. Yo me veía siempre haciendo el muerto de verdad y entonces de pronto lo descarté. No. Historias de piscinas. Hoy, 900, 100, 800. Pedimos a los oyentes que nos llamen, que nos cuenten lo que están haciendo ahora mismo Marta Sanz y Manuel Delgado, que es contar su relación con las piscinas. Si les gustan, si las odian, si
van a la piscina a leer, a tumbarse, buscar la sombra y leer. ¿Qué leen en la piscina? Si prefieren el mar, o al contrario, prefieren la piscina porque no hay arena y salen más limpitos cuando vuelven a casa. Si son de los que leen, de los que se tumban toda la tarde, de los que juegan a cartas, de los que no soportan a los niños en la piscina, de los que les encanta jugar con los niños en la piscina. Venga, 900, 100, 800, hoy en este tramo de radio con Marta Sanz y con Manuel Delgado, historias de piscinas. Qué rica tarde en la piscina. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. An empty swimming pool on a mountain range. It's cool. Empty feelings make you feel more brave. Seguimos en el Rincón y la Esquina con Marta Sanz, con Manuel Delgado y hoy con unas protagonistas que son las piscinas. Ya saben que queremos escuchar a los oyentes cuál es su relación con las piscinas. Son imprescindibles en sus veranos, les gustan para relajarse, para leer, para estar con los amigos, con los niños. Prefieren siempre la playa antes que la piscina, prefieren la piscina antes que la playa. 900, 100, 800. Y Marta, como siempre, si te parece, empezamos por el ángulo literario. ¿Tú crees que dentro de la profesión hay muchos escritores a los que les llama esto de nadar? Bueno, estas cosas pueden ser chorradas, pero son muy entretenidas y en realidad hay veces que se habla de escritores que nadan y escritores que corren y de cómo el ritmo de estas dos actividades se proyecta en la prosa. Por ejemplo, yo que sé, la suavidad subacuática, la cadencia de Soledad Puértolas o de algunos cuentos submarinos de Lucía Berlin frente al jadeo de Murakami o al de la media distancia de Alejandro Gándara. Yo creo que hay una conciencia del cuerpo y del entorno que son diferentes, que la cabeza funciona de otro modo cuando corres que cuando nadas, desde luego cuando nadas sí, y que se nada a veces para buscar el silencio, para amortiguar el ruido, por la ligereza y bueno, yo creo que normalmente cuando estamos nadando, y antes lo comentábamos, cuando nadas, nadar te lleva a otro sitio. Hay la famosa frase de Kafka en sus diarios que dice: Alemania declara la guerra a Rusia, por la tarde me fui a nadar. Y creo que también hay muchos escritores y muchas escritoras que nadamos o hemos nadado porque escribir da muchos problemas de espalda. No, y además eso, yo creo que tienes que estar tan concentrado en la técnica, en cómo lo haces, que al final la cabeza la tienes solo en eso. Tú, por cierto, conociste a un importante escritor en una piscina. Sí, yo tengo una anécdota bastante divertida. Yo conocí a Héctor Abad, que es un nadador y un escritor formidable, nadando en una piscina de un hotel en Cartagena, en Colombia. Los dos nos levantábamos tempranísimo y hacíamos largos en soledad, pero no sabíamos quiénes éramos ni el uno ni el otro. Entonces nos cruzábamos en el agua, para acá, para allá, para allá, para acá, y eso, y no sabíamos quiénes éramos. Lo descubrimos durante un desayuno cuando dice: pero tú eres la que estás a las 7 nadando, pero tú eres el que estás a las 7 nadando, ¿no? Y entonces él me regaló una novela suya maravillosa que se llama La Oculta, sí, que es un libro precisamente donde la capacidad de nadar de los personajes los salva de la muerte. Ahora Héctor Abad vuelve a estar en boca de todo el mundo por la adaptación cinematográfica que ha hecho Trueba del olvido que seremos, que tengo que decir que es una de las novelas autobiográficas con las que yo he llorado más en mi vida, a moco tendido. Yo soy una fan de esta novela. Tuvimos a Héctor Abad sentado aquí esta temporada y hablamos también de la película. Tuvimos a Javier Cámara, que la película está muy bien, es una muy buena adaptación de la novela. Y como escenario de novela, como escenario literario, ¿una piscina qué sugiere? Bueno, puede sugerir un montón de cosas, ¿no? Desde La soledad y el vacío de Marlowe en El largo adiós, a todo lo contrario, esa natación en grupo y terapéutica de Soledad Puértolas en Una vida inesperada. Puede sugerir la diferencia de clase y la condición del hortera advenedizo, como por ejemplo en El Gran Gatsby de Fitzgerald, y el peligro y lo siniestro, y ahí tenemos por ejemplo El cadáver flotante de William Holden al comienzo del Crepúsculo de los dioses, o una película que a mí me horroriza, que es El legado, que la protagoniza Catherine Ross, donde ella se tira a una piscina y de repente se cumple uno de los miedos atávicos, yo creo, de los seres humanos, que es que va a salir y toda la piscina está tapada por un cristal que no le permite, le permite emerger, ¿no? Entonces es una cosa muy angustiosa. Dentro de ese grupo está también la piscina de la mujer pantera de Jacques Tourneur, una piscina nocturna donde ves las luces, las sombras, el ruido del agua e imaginas la mujer transformada en pantera. No la llegas a ver, pero es como si la estuvieras viendo, ¿no? Y en la antípoda absoluta,
el Technicolor maravilloso y la culminación del kitsch de Esther Williams en Escuela de Sirenas. Que esto es, vamos, por favor. Esas, Manuel, tú las debías ver, ¿no? Las películas de Esther Williams. Hombre, con las coreografías de Basie Berkeley. Eran divinas. Por favor. Que eran delirantes, digamos. Una cosa que pero eran las precursores de, ¿cómo se llama? La natación sincronizada, que es deporte olímpico. Era la precursora de la natación sincronizada. Sí. Y además ese nadar riendo todo el rato y tan pintadita, es precioso, es una cosa que a mí me encanta. Lo que no sé si te han dado ganas de aprender a nadar escuchando todo lo que decía Marta, Manuel. Bueno, de hecho ya me dan ganas de hacer justamente esto de coreografía acuática directamente. Claro. Y bueno, créeme, si me dedicara sería un éxito seguro. O sea, habría multitudes que vendrían a verme haciendo piruetas debajo del agua. Es un tema interesantísimo y en efecto la cantidad de películas. Lo que ocurre es que habría que hacer una tipología, ¿no? O sea, ahí por ejemplo, La Mujer Pantera es una piscina deportiva. Sí. O de club, que claro, que sea otra historia. Las piscinas públicas tienen la ventaja o la gracia, por así decirlo, que permiten una vida social en que la gente, digamos, se relaciona en taparrabos como si fuera la cosa más normal. Más normal del mundo, sí. Entonces hay el vecino, la vecina, o sea, la gente de tu vida ordinaria, pero de pronto descubres que están semidesnudos y haces como si no, cosa más normal. No. Es un buen sitio para observar, Manuel, una piscina. No puedes, digamos, básicamente será el reino del ojeo, del reojeo, por así decirlo, porque siempre hay que mirar la cara a la gente de reojo. Y luego otra cosa, atención, muy importante, las piscinas privadas, que es donde los mafiosos reciben a los policías, a los detectives. Digamos, tiene que haber siempre un hijo de puta mafioso que, rodeado, digamos, de mujeres despampanantes, reciba a un policía para hacerle entender que es un estúpido y que nunca va a entender lo que pasa. Pero las piscinas son lugares sociales, en el fondo, en que hay vida social entre los piscinistas y entre estos y el agua. Hablábamos de películas. No, porque luego quiero hablar de eso, del tema social de las piscinas, porque bueno, las piscinas de las comunidades de vecinos, de estos especies de condominiums, que eso también es muy interesante. Pero quiero pararme en dos películas. Una de ellas es El nadador, que ahora la estaba recordando, basada en un cuento de John Cheever, que es una película en la que el protagonista, que es Burt Lancaster, va haciendo el recorrido, exacto, para llegar hasta su casa, y el recorrido lo va haciendo por las piscinas de todos los vecinos. Yo lo haría. Claro que podría hacerlo. ¿Hacer qué, Neddy? Con la de los Graham ya hay una línea de piscinas que cruza todo el terreno hasta nuestra casa. ¿No lo habéis entendido? Se me acaba de ocurrir. Si doy un rodeo hacia el sudoeste, puedo ir nadando a casa. Vamos, Ned. ¿Por qué quieres ir nadando a tu casa? No lo entiendo. Piscina tras piscina forman un río hasta nuestra casa. Claro, piscina tras piscina, y al final también el recorrido de la vida, ¿no? Es una metáfora, como todo de lo que hablamos. Sí, es el viaje iniciático de un hombre que empieza desde la felicidad y luego se empecina, se obceca, y en ese periplo, pues lo que se va haciendo es un retrato de la sociedad estadounidense absolutamente hostil hacia el extraño, hacia el intruso, ¿no? Entonces el cuento de Cheever para mí refleja muy bien esa metáfora de Hemingway, que por cierto también era otro gran nadador, sobre el relato breve como un iceberg que decimos en España, un iceberg que dicen en el resto del mundo civilizado, ¿no? Y es eso, que se ve la puntita nada más, pero por debajo hay allí un mar de fondo tremebundo, ¿no? Y creo que el rodaje de la película fue muy difícil. La empezó a dirigir Fran Perry, acabó dirigiéndola Sidney Pollack con ese maravilloso Burt Lancaster de protagonista. Con ese cuerpo que tenía Burt Lancaster de y ese nadador. Actorazo. Sí. Claro. Y dime, Manuel. No, que no, si tuviera un cuerpo así, igual hubiera aprendido a nadar, pero no es o a lo el mejor caso. si hubieras aprendido a nadar se te hubiera puesto un cuerpo así. Bueno, para eso hay que ser trapecista de joven, como era Burt Lancaster. Bueno, eso tampoco lo he sido, mira. Pero de cualquier forma, una cosa, a mí me entusiasman estos espacios del rincón y las esquinas, porque siempre hablamos de otra cosa. Pero esto es lo bonito. Claro. Esto es lo bonito. Nosotros proponemos una cuestión, pero después el cauce nos lleva, como antes decíamos el río, el cauce nos lleva hasta otros sitios. Pero no me refiero únicamente, hablamos de piscinas, pero no hablamos de piscinas. Sí. Mira, decíamos antes también de lo que se observa en las piscinas, para los ojeadores, ¿no? Lo interesante que es estar sentado o tumbado en la piscina. Hay personajes de todo tipo. ¿Recordáis a Pepito Piscinas? Cualquier cosa que necesite, no tiene nada más que llamar. Dígale al camarero que me traiga un yesterday, pero cargadito de pimienta, ¿eh? Sí, señor. Pero mira que es pequeño y es pesado. Sí, porque se puede ser pesado, pero pequeño. Eso digo yo. Porque yo cuando era pequeño era casi como ahora. Y lo confieso sin rubor, pero ahora mira. No, pero yo miro.
Pero no veo nada. Comedia de 1976, Pepito Piscinas como protagonista, era Fernando Esteso, era ese hombre que liga en las piscinas y que termina, Manuel, dando más pena que otra cosa. Y ese torrente meándose en las piscinas, Ay, sin darse por cuenta favor. de que hay, Por favor. de que hay sustancias. Y esa escena me emocionó. Bueno, iba a decir ese mito de no hagas pipí en la piscina Que se porque- teñirá. que se teñirá. Claro, eso, claro, eso claro. también, que junto con lo de la digestión, yo creo que son los dos mitos que más se pronuncian De en, todas en maneras, las piscinas. Pepito Piscinas es un poco también el paradigma de esa España de la caspa recién salida del franquismo, que parece que se destapa, pero se destapa llena de tabúes y de represiones. Yo recuerdo que cuando llegué a Madrid desde Benidorm, descubrí una piscina en mi barrio, en Marqués de Vadillo, que era la piscina de hermandades, donde estaban separadas por sexo, las piscinas. Y entonces esa separación por sexo, que parecía tan pudorosa y para que las mujeres fueran a su bola y los hombres a su bola y no fueran víctima de los pepitos piscinas o las pepitas piscinas, pues en lo que se convertía en una especie de paraíso homoerótico, criptoparaíso homoerótico, que estaba hablando pues de cómo se veía con suciedad ese tipo de amor y ese tipo de relación. Y ahí descubrí yo también que frente a la supuesta naturalidad del desnudo, yo en Benidorm iba a mi bola por la playa en pelotas todo el día, el desnudo era la mayor de las poses. En la piscina. Claro, tenía la depilación, la raya perfecta, todo el ¿Tú crees que peso, hay que ir más, las niñas que más se colgaban perfecto en la así. piscina que en la playa? En algunas playas, Vale. desde luego que sí. ¿Y por qué te obligan a duchar tan desde la piscina? Es una cosa Porque que... vienes sucio, Manuel, vienes sucio de casa. No, porque tú te puedes haber duchado antes. Claro. Ahí estoy de acuerdo contigo, Manuel. Tú sales de casa, te has duchado, vas a la piscina y te tienes que volver a duchar. Era ironía. Y esa expresión de tirarse a la piscina y que te adviertan que procura que haya agua, porque en efecto hay gente Claro. que se tira a la piscina sin agua. Ya. Pero siempre es esa metáfora, una piscina no es una piscina, es otra cosa. Tirarse a la piscina, eso es Bueno, la clave, hay que atreverse. James Whale se mató, creo, en una piscina sin agua, Manuel, el director de Frankenstein. Sí. Pero no se dio cuenta que no había agua. agua o se tiró expresamente Pues porque yo no creo había agua. que se tiró expresamente. Claro. Mira, oyentes, Óscar desde Madrid, muy buenos días. Hola, buenos días. Hola, Óscar, ¿cuál es tu relación con las piscinas? Bueno, pues mi relación es que tengo una empresa de piscinas, Anda. de mantenimiento y construcción, o sea que tengo una buena relación con ellas, una buena y una mala relación con ellas. ¿Cuál es la mala? Pues que las odio profundamente, vamos, que no me baño ni a tres. Mis hijas siempre están diciéndome papi al agua, y yo no quiero ver el agua como los gatos. Yo creo que incluso el nombre de la empresa ya lo dice, piscimanía, o sea, era una cosa como yo creo que ya era definitivo, vamos. Qué bueno, porque qué bueno. que nosotros somos ahora mismo como los respiradores, ¿no? Todo el mundo nos necesita, todo es urgencia, todo es tal. Claro, ahora debes estar en el pico de trabajo, ¿no, Óscar? Claro, es muy complicado, sí. Nosotros somos como los cuñados informáticos, ¿no? Ahora aparecen amigos por todos los sitios y todo el mundo tiene una piscina que arreglar y entonces es muy entretenido. Esta época del año es muy entretenida. ¿Tú prefieres la playa? Yo prefiero la playa, sin ninguna duda, sí. Y de hecho, la playa me da igual dónde, cualquier hemisferio o cualquier latitud. O sea, antes que una piscina que bueno, siempre doy un pasito atrás. Cuando la gente da el salto, yo estoy dando un pasito atrás porque seguro que me van a preguntar algo de la piscina. Claro, es como los hombres del tiempo que siempre les preguntan. En tu caso siempre es algún problema con la piscina. Óscar, muchísimas gracias. A mí me ha encantado. Hasta luego. Hasta luego, Óscar. Me ha encantado lo que ha contado Óscar porque es el antipublicista de su Sí, trabajo. de su trabajo. Todo el mundo estamos haciendo siempre publicidad de nosotros mismos y tal. Y Óscar No todo lo contrario. no Dice, soporto las piscinas. Sí, incluso el nombre de la empresa, Piscimanía. Y te puedes tirar a la piscina en bomba sin saber nadar. Y muy importante, esa gente la amamos. Siempre tiene que haber alguien que se tire en bomba. Y que de pronto haga chof Y que tal, vacíe prácticamente la piscina. Sí, que además luego se ríe y ella más quien se ríe. Ese personaje existe. Sí. Yo creo que todos conocemos a uno o a más de uno. Pilar desde Valencia, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. ¿Qué tal, Pilar? A todos. ¿Cuál es tu Bien. relación con las piscinas? Pues yo empecé ahora tengo 71, pero yo empecé a los 40 años, pero por prescripción médica. ¿Por qué? Fumaba mucho desde muy pequeña y ya no tenía ya mucha capacidad y me dijeron ya, claro, hace tantos años, hay que ensanchar el pulmón y la solución es que vayas a nadar. Ajá. Claro. ¿Y aprendiste Yo no me había a metido nunca. nadar entonces, Pilar?
aprendí a nadar que me estuvieron 3 meses en la barra para que metiera la cabeza. Para que supiera coger el agua, el aire, bueno. ¿Y ahora sigues nadando? Sigo. Es algo que yo se lo recomiendo a todo el mundo. Cuando estás mal o algo, como oxigenas tanto, sales nueva, lo ves todo de color de rosa, para mí. Pilar, muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Hasta luego. Un beso. Manuel, si después de este programa de hoy no te pasas por una piscina y te inscribes para aprender a nadar, ya no lo voy a entender. No, pero ahora tengo mis nietos que me permiten volver al que era mi espacio, que era la piscina de los niños. Para chapotear. Claro, y además, igual que la orillita, claro, luego se hacen mayores y nada. Pero no, sí, bueno, está bien de acuerdo, lo intentaré, pero no aseguro nada. ¿Y si me ahogo? No, hombre, no, ¿cómo te vas a ahogar? Pero no se puede respirar bajo el agua. Mira lo que nos decía Pilar, tardó no sé cuántos meses, 3 meses me parece que ha dicho para meter la cabeza debajo del agua. Tú no la debes meter. Pero la ley de la gravedad existe, te hundes, es que es verdad, hay estudios. Ser podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Seguimos en el rincón y la esquina con Marta Sanz y con Manuel Delgado. Ahora vamos a ir a unas piscinas muy determinadas, esas urbanizaciones que decíamos antes, esa especie de condominiums, esos edificios que en el centro tienen esa piscina donde se concentra todos los vecinos. Pero Marta me decía en la publicidad, déjame que hable de una última película de piscinas. Sí, por favor, tenemos que hablar un poquito de la piscina, esa película de Jacques Deray que protagonizaron Romy Schneider y Alain Delon, que estaban en el colmo de su guapura. Los dos. Y que todo era encanto del amor morbo, sofisticación, lujo, y en el que muchas mujeres descubrieron que Alain Delon, además de ser guapo, era patizambo, y que un patizambo podía ser guapo, igual. Una cosa no quita igualmente. la otra. Luego hace poquito, Luca Guadagnino, que es este director de cine superesteta que ha readaptado Suspiria de Dario Argento, también readaptó esta película, hizo Cegados por el Sol con Tilda Swinton y Ralph Fiennes. Es una película que también está bastante bien. Venga, pues recordando esta película, que es verdad que no habíamos tenido presente todavía, nos vamos a ir de urbas con piscina, con jardín. Nos vamos a ir de paus, de adosados, de centros comerciales donde quedan los habitantes de estos nuevos barrios que se conformaron durante los 80 y durante los 90. Se fueron a vivir muchos hijos de los cinturones rojos con aspiraciones de una vida mejor y que hoy son más naranja frutal y azul piscina que rojo obrero. Manuel, ¿qué te sugieren estas urbanizaciones, estos pisos en torno a piscinas, adosados, calles perfectamente alineadas? Y rotondas, muchas rotondas, sí. Todo rotondas que además son interminables. Sí. Eso no tiene ningún sentido, es únicamente para putear a la gente que no es del barrio. Pero, del barrio. Del barrio. Bueno, de la zona, vamos a decir de la zona. Antibarrio. Además, hablamos de este tema cuando hablamos de cierto tipo de zonas urbanizadas en las que no hay bares, o sea que ya de por sí ya deberían tranquilizarnos. No hay bares ni hay chinos digo, digamos, locales donde puedes comprar un despertador que no tenga internet o los paquis, no sé, eso que forma parte de la vida normal de cualquier ciudad española, pues eso allí no existe. Allí de hecho no es que no existe la vida. Pero esos barrios existen, perdón, lo siento, por llamarles de alguna forma. Esas zonas existen y yo creo que son la negación de la vida urbana y por extensión la negación de la vida, pero es verdad. Y además depredan territorio de una forma brutal, de una forma bestial, destruyen. Y el origen, Manuel, es esa idea burguesa, ya no solo de huir de la ciudad, ¿no? De alejarse, de vivir fuera. De verdad que es así, y además hay el precedente, de lo que fueron las villas romanas en la antigüedad, que también era esto básicamente huir del mundanal ruido por parte de quienes se podían pagar el lujo de prescindir de esa vida que les aturdía y que les asustaba, que era justamente la vida urbana, demasiada gente y gente que a veces se enfada y se reúne y crea conflictos. De hecho, en el 19 ya empieza, digamos, los ensanches y ya permiten justamente ese tipo de huidas. Y luego, las fincas fuera, y hoy por hoy esas conurbaciones que destruyen buena parte de los entornos urbanos, que son suburbios que realmente son mortíferos. Desde el punto de vista de la sostenibilidad, son, tanto que se habla son justamente su anverso, es decir, es insostenible. Incluso desde el punto de vista de administraciones municipales
que tienen que hacerse cargo de la vigilancia de los servicios de esa gente que debería, de una forma u otra, pagárselo ella. En fin, no sé, creo que ha quedado lo que no me gusta. Ha quedado muy claro que no te gustan. ¿Y a ti? ¿Qué te sugieren, Marta? No, a mí, yo no estoy calladita porque estoy completamente de acuerdo. Para mí es una forma de vida que yo sería incapaz de vivir de esa manera, ¿no? Y volviendo a lo del tema de las piscinas y las comunidades y todas estas cosas, yo lo que recuerdo, y esto es anterior, a mí cuando era adolescente me encantaba ir al barrio de los periodistas, a la colonia de los periodistas, porque había comunidades de vecinos, pero estos sí que eran comunidades de vecinos que tenían una gran piscina compartida, y me encantaba ir a jugar allí con mi amiga Maritina porque se hacían pandillas en torno a la piscina. Pero esto es probablemente muy muy distinto de lo que está diciendo Manuel, porque estos barrios sí que tenían pequeño comercio y tenían... Sí, lo que pasa es que existe un tipo de construcciones en un momento determinado que permitía tener la Luego, la sin piscina. embargo, hay otras comunidades, digamos, más... por no decir una palabra que en este momento no quiero decir, que yo he visto cómo prohíben bañarse en las piscinas comunitarias a las chicas del servicio. A las asistentas. Sí. Mira, nos está escuchando Jorge Dioni López, es autor de La España de las piscinas, de ARPA Editores. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. ¿Vives en una urbanización con piscina, en un adosado alineado en torno a una piscina? Bueno, ¿eres un power? Soy un power. Define power. Más datos tampoco quiero dar porque está muy tenso lo de decir dónde vives. Pero define un power. Un power es pues una persona, normalmente una pareja de mediana edad, entre 40 y 50 años, con hijos en torno a los 10, que a finales de los 90 se fue a vivir a uno de estos nuevos desarrollos de calles rectas, rotondas, urbanizaciones o mares de chalets. Siempre con una piscina. La piscina es un símbolo, es una metáfora, como lo era en El Nadador o como lo era en tantas películas, o en El Gran Gatsby. Porque al final, tener piscina propia, o compartida, ¿tú crees que simboliza la España aspiracional? Bueno, aspiracional es un adjetivo que al final tiene una connotación negativa, cuando el anhelo, digamos, mejorar es consustancial casi al ser humano. Y sí, claro, es un anhelo de ir mejorando. Lo mismo que en un momento dado se instaló el baño individual o el bidet en el baño, pues yo creo que el uso del agua tiene algo sobre todo en un país tan seco como este, tiene algo de anhelo, sí. La palabra aspiracional no me acaba de gustar, porque tiene una connotación, ya digo, negativa. Pero ¿tú qué dirías que busca el ciudadano en este tipo de espacios? ¿Qué te da este tipo de espacios, esta manera de vivir que no te da la ciudad tradicional? Bueno, te da más tranquilidad y pese a la primera intuición, sí que se forma barrio a pesar del urbanismo que hay, es decir, a pesar de los carriles de 6 vías, a pesar de las enormes rotondas, a pesar de su urbanismo mastodóntico, se acaba formando barrio, porque donde hay gente ahí acaba habiendo comunidad, y se busca, tranquilidad y se busca un piso. Porque la única forma de tener un piso, como para una generación fue irse a San Boi o a Móstoles o a Mislata, para esta nueva generación es irse al ensanche de Alcorcón o de Parla o a Espartinas, en Sevilla. Sí. Manuel, dice Jorge que sí se forma barrio. Bueno, yo no lo descarto que en algún sitio, desde luego, si alguien se quiere pasear por el entorno de Barcelona, Sardañola, Sant Cugat, digamos, que vaya por ese tipo de barrios que están enredados de zonas verdes en las que no hay nadie y en los que justamente falta ese elemento fundamental que convierte un barrio en barrio, que es gente en la calle. Es más, aún no hemos llegado al extremo de lo que ocurre en América, en toda América, también Latinoamérica, en ese tipo de barrios, que es que ni siquiera hay aceras, porque nadie contempla la posibilidad de ir a un sitio caminando. Es decir, esta es la negación de la sociabilidad como la materia prima de la vida, digo de la vida urbana, no de la vida. Claro, podríamos decir, Jorge, que es una sociabilidad limitada con la gente de tu comunidad, porque al final sí que necesitas el coche, Jorge, para ir a todas partes. Sí, claro. Digamos que hay una sociabilidad fuerte con la comunidad electiva. Sí. Es decir, con la comunidad de la urba hay una sociabilidad fuerte. Y vamos, lo sé por experiencias directas e indirectas que he tenido. De hecho, hace un año hubo una especie de 15M de las urbanizaciones con las asambleas sobre la reapertura de las piscinas, ¿no? Estábamos en plena desescalada y hubo
asambleas con mucha participación sobre qué se hacía con las piscinas, presidentes de comunidades que hicieron Excel, hicieron sus planes de desescalada. Temazo. Fue muy interesante. Sí. Y en esas, dentro de la organización sí se crea una comunidad. Sí hay fiestas, sí hay pandillas de niños, hay torneos de mus, y hay todo lo que podamos pensar. Sí. El urbanismo, es decir, el hecho de que haya cinco vías que te separen del edificio de enfrente, sí que, claro, te aleja. Al final acabas conectando. En lugares... Yo vivo en un sitio que es más bien ensanche. Sí. Es un Pau, pero es más bien ensanche. Entonces, las calles son más pequeñas. Y lo de la escala humana, que cuando me empecé a interesar por el urbanismo no paraba de leer y no me parecía tan importante, lo vi. Es importante que todo esté hecho a escala humana. ¿Y tú a ver, solamente una supuesto que no voy a discutir ni desarrollar. La vida comunitaria es incompatible con la vida urbana. Es lo contrario. Ahí lo dejo. Vale, ahí lo ha dejado Jorge, lo ha dejado Manuel ahí. La vida comunitaria existe contra justamente la vida urbana y la ciudad. ¿Por qué? ¿Por qué? Crean burbujas. Porque la comunidad está hecha de gente que comulga, como su nombre indica, y que crea justamente esas burbujas en que de pronto la gente se refugia creyendo que puede mantener a raya justamente la amenaza de la vida, es decir, de la vida urbana. Pero es así la comunidad. ¿Qué haces tú? Esto es la película de Alicia en la Iglesia, por cierto, ese tema tiene su película también, que es Las verdes praderas de García. ¿A ti, Jorge, te gusta este modo de vida? Bueno... ¿Tú volverías a vivir al centro de una ciudad, por ejemplo? No. ¿Qué te pasa, Manuel? Que le han metido al agua, a la piscina. Que se queden ahí, ya está bien. No, hombre, pero si Jorge quiere volver, no le vamos a dejar volver. No, ya está bien ahí, déjale. Jorge. No, le faltaba que vuelva. Que ya se fueron, pues que se queden allí, que no vuelvan. Jorge, deja que responda Jorge. No tengo una visión ideal. Creo que todos los lugares tienen sus problemas y todos los lugares tienen sus beneficios. No. Pues Jorge, muchísimas gracias. Me preguntan, ¿cuál es el urbanismo ideal? No es ningún... no existe el bueno, y otra cosa es que sea ideal y otra cosa es que puedas acceder a ese ideal, que puedas vivir, tú lo decías. Sí, eso es lo que a mí me interesa. Claro, ¿no? Cómo desde las instituciones se promueve este tipo de desarrollo. Cómo incluso desde, diputaciones, ayuntamientos, cajas de ahorros, promovieron todo eso y promovieron toda esta fuga, que va a dejar a las ciudades, y sobre todo a ciertas ciudades intermedias, esas ciudades de los años 70, en una situación complicada. Jorge, muchísimas gracias. Disculpa. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué ibas a decir, Manuel? No, escuche, que me disculpe, Jorge, porque son cosas que me soliviantan, de verdad, que no vuelvan. Se fueron porque temían, odiaban, detestaban la ciudad. No, pero yo no estoy de acuerdo contigo, Manuel. Hay muchos que se fueron porque no pudieron quedarse. Porque no tenían la opción a una vivienda, él lo ha dicho. Una manera de tener un piso es tenerlo fuera. La gente que... Bueno, por eso se será en Ripollet, pero te lo digo en serio, que la gente que vive en Matadepera no es que esté allí porque no pueda pagar la hipoteca en la Bordeta, en Barcelona. Escucha, digamos, esta gente le está dando por volver. Y eso es un problema realmente grave, porque no sabes qué es peor, la depredación masiva de territorio, o el retorno. Este tipo, o el retorno que implica gentrificar, como les dé por volver. De todas maneras, Manuel, yo ahí quiero introducir un matiz, porque yo creo que en esa vuelta de esta llamada cierta burguesía a los centros urbanos, yo no percibo, por lo menos en el centro de Madrid en el que yo vivo, el retorno de una burguesía que se queda y que se instala y que hace barrio. Yo lo que noto es una especie de estacionamiento transitorio de una clase acomodada que vive en su juventud un sueño de bohemia y excentricidad, festiva, castiza, y luego regresan a las piscinas azules y a los porches emparrados cuando son un poco más maduros, ¿no? Y encarnan ese modelo publicitario de las telecomunicaciones, que cada uno tiene la wifi en su habitación y no se hablan, pero hablan con los fantasmas desde las terrazas, ¿no? Entonces lo que nos pasa a los vecinos y las vecinas de los barrios del centro es que echamos mucho de menos de bibliotecas, centros culturales, ambulatorios, guarderías, porque somos solo un escenario. Dejadme que vuelva a las piscinas, porque tenemos llamadas pendientes. Luego, si tengo un momento, le vas a responder, Manuel. Pero tengo llamadas pendientes y está aquí Sergio Castro, que tiene una historia de piscinas que yo creo que ya ha compartido con los oyentes, pero que a mí no me importará que vuelva a compartir porque es buenísima. África, primero desde Puerto Llano, muy buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es tu relación con las piscinas, África? Bueno, pues de jovencita me dieron un empujón que no me lo esperaba y me dieron tan gran susto que desde entonces yo, en Galicia que hemos vivido y vamos, iba a la playa todos los días, pero que de la orillita ya no pasaba.
O sea, le tienes pánico y no lo has superado desde entonces. No, que va. Me da muchísimo miedo. Uf, ¿Y has intentado aprender a nadar para superarlo? No, que va. No, porque le tengo pánico al agua. ¿Al agua? Desde entonces, ¿Lo ves? Sí. Te pasa un poco como a Manuel África. Muchísimas gracias. Gracias, buenos días. Hasta luego. ¿Lo ves? Te da la razón, Manuel. Mira, que está Sergio aquí, que un día nos contó. ¿A ti qué te pasó en una piscina? ¿Qué tal? De un hotel en... Sí, muy lejos. En República Dominicana, sí, por ejemplo. Marta, Manuel, por una serie de razones extrañas acabé pasando un periodo de tiempo más o menos largo en la República Dominicana. Así que yo por las mañanas, que no tenía nada que hacer, iba a la piscina. ¿Qué otra cosa con el calor que hacía? ¿Y nadabas con Héctor Abad? No, yo estaba allí... Eso solo te puede pasar a ti. A él le pasa otra cosa. Yo estaba ahí muy aburrido y hasta que un día llegaron ellos. El doctor Iglesias Puga y Ronnie, es decir, Papuchi y su chica. Sí. Y a partir de ese momento empecé a acumular una serie de tareas insospechadas. Primero, controlar que no hubiera fotógrafos, nunca los hubo. Pero él siempre me decía, ¿cómo está el tema de fotógrafos en el hall? Digo, está todo bien. Y a partir de ahí las clases. Se tiraba Ronnie, a mí me da verdadero pánico, porque digo, esta mujer no sale. Pero entonces empezaba una serie de directrices, teníamos que medir lo que tardaba de un lado a otro, calcular si mejoraba a crawl, si mejoraba a braza. Yo siempre le decía, yo veo margen de mejora. Pero yo tampoco entiendo, entiendo en qué momento tú entras a formar parte de ese núcleo familiar. No, con mucha naturalidad me dijo un día, ¿cómo está el tema de fotógrafos? Pero tú estabas ahí tomando el sol. Sí, claro, no había nadie en la piscina en realidad. De lunes a viernes había muy poca actividad, pero llegaron ellos, empezaron las clases de piscina y yo pasé como a ser el equipo ayudante del doctor Puga en la natación. Es una cosa que se da por hecha. O sea, pero jamás él daba muchas instrucciones muy severas, pero jamás le vi meterse en la piscina. Con lo que sospeché que igual tampoco sabía nadar él. Esto pasa mucho, la gente que desde fuera te dice... Sí, los toros desde la barrera, claro, ¿no? Sí, me echa más el brazo hacia la derecha, esa Pero cabeza. ¿tú llegaste a meterte en la piscina para ayudar a nadar a Ronnie? No, es que Ronnie tenía que estar sola para que no se despistase, entonces estábamos los dos fuera. Y los dos estábamos, yo ya era ayudante, lo que él me decía, vamos. Yo empecé a tener mucho trabajo todas las mañanas. Si es que hasta desayunaba con cierta tensión. Pero eres un santo. Pero vuestra relación se limitaba a la piscina. A la piscina. Una vez desaparecieron ellos, nunca más supe, y otra vez desaparecí yo. Oye, menos mal que se limitaba solo a la piscina, porque si se los llega a encontrar en otro sitio les hace servir las copas buen o algo. argumento para tirar del hilo y buen argumento de novela. Gracias, Sergio Castro, desde Madrid. Muy buenos días. Gracias. Magdalena, desde Móstoles. Muy buenos días. Ay, buenos días. Ay, qué ilusión me hace hablar contigo. Qué bien, Magdalena. ¿Cuál es tu relación con las piscinas? Mi relación con la piscina es como una de las que ha llamado, que me parece que era Pilar, y era pánico al agua, pánico. Sí, claro. Y me jubilé y dije, yo tengo que hacer algo, porque acababa de quedarme viuda, dije, yo tengo que hacer algo. Y me hablaron de una piscina y me apunté. Y bueno, me decía, métete, yo no, que me voy a ahogar. Pero si no te cubre, que no, que me ahogo. Y así estuve como 2 o 3 meses, hasta que ya por fin me dijo, o nadas o te vas. Y dije, no tengo que aprender a nadar. Y estoy encantada. Así que le digo a Manuel que se anime, porque yo empecé a nadar a partir de los 65 y él es bastante más joven y tiene mucho tiempo para aprender. Nunca es tarde. Muchísimas gracias, Magdalena. Muy bien, Magdalena. Bueno, venga, vale, venga. La madre de mi amiga Elvira aprendió a nadar a los 70 años, pero sin embargo mi marido todavía no ha aprendido a nadar y dice que es porque se cayó en una tina de pequeño y lo sacó su abuela por los pies. Es como quien se cae en la marmita. Y tiene trauma desde entonces. Claro. Entonces aquí cada uno tiene sus traumas. Bueno. Qué pena que se va a acabar el programa y no voy a hacer mi elogio de la ciudad compacta, que serviría como de paso para hacerle un homenaje a un tal Juan Ramón Sanz. Pero bueno, podemos hacerlo la semana que viene. Claro. Esto es un continuo. O la otra. ¿Esto es tu teléfono que está sonando, Manuel? Pues sí. A lo mejor te están llamando de alguna piscina para ofrecerte una oferta si te matriculas ahora. No creo, pero... Bueno, yo no me comprometo, pero prometo que lo intentaré. Venga, hasta la semana que viene, Manuel. Marta, un beso. Un besazo grande. Adiós. Hasta ahora. Nunca aprendiste a amar, en el agua no cabemos, los que nadan no se suelen apartar. Igual es tarde para ti, ya no hay sitio en el carril, ya no importa que quieras o no ser normal. Ya sé que esta no es como lo habías previsto, la carne, el bañador y los encuentros furtivos. Hoy por hoy. En la cadena SER, Hoy por hoy, con Ángeles Barceló.
Hora de hablar de ciencia, pero a partir de algo que pasó en este programa hace 2 semanas, en la sección de Edurne Portela, Cosas que merecen la pena, hablábamos de la historia cultural de las lágrimas y ella invadía un poco el terreno de esta píldora de ciencia explicando que hay 3 tipos de lágrimas: basales, reflejas y psíquicas, y que las psíquicas eran las más difíciles de explicar. Pero ahí también han intentado pues analizar la sustancia química de la lágrima y, por ejemplo, han encontrado que en las lágrimas hay más manganeso, muchísimo más, 30 veces más que en la sangre, y que en los cerebros de personas deprimidas, una vez que se hace una autopsia, hay más también cantidad de manganeso. Entonces, bueno, había toda una teoría de que si llorar liberaba ese manganeso. Uy, eso se lo tenemos que pedir a Martín Loeches. Sí, yo creo que sí. Esto es un capítulo de Martín Loeches. Sí, esto va a tener un spin-off. Bueno, pues el momento spin-off ha llegado. Manuel Martín Loeches, catedrático de Psicobiología en la Universidad Complutense. Muy buenos días. Hola, buenos días. Estaba ahí Edurne porque hablábamos del llorar y eso, y estaba ella explicando la composición de las lágrimas y además del tipo de lágrima. Hablaba de las basales, reflejas. ¿La composición de unas y otras se parece? Bueno, estas dos es muy parecida. Sobre todo lo que hay es una gran diferencia en la proporción, ¿no?, de las distintas sustancias que tiene la lágrima, ¿no? Digamos que las basales tienen unas sustancias y las reflejas están más disueltas porque hay más cantidad de agua. Hay que tener en cuenta que son reflejas porque son reacciones a irritantes, ¿no?, como la cebolla o el humo y demás. ¿Y las basales cuáles son? ¿Las que mantienen el ojo húmedo? Sí, las basales son muy importantes, están continuamente ocurriendo. De hecho, además tiene su complicación porque está constituida de 3 capas. La primera es así como gelatinosa, ¿no? Tiene sobre todo una proteína que se llama mucina, que lo que hace es que se adhiera la lágrima al ojo, ¿no? Tiene que estar ahí continuamente. La más externa es un tanto grasa, ¿no? Y lo que sirve es para que no se evapore la lágrima. Y la de en medio es la más importante porque contiene sobre todo agua, pero también una inmensa cantidad de sustancias. Tiene hasta 1500 tipos diferentes de proteínas. Tiene bactericidas, tiene minerales, vitaminas, tiene cantidad de iones, ¿no?, que sirven para la función celular. Es decir, todo esto lo que sirve es para proteger al ojo. Tiene bactericidas también, entonces es parte del sistema inmune y tiene que estar ahí continuamente para eso, para proteger un órgano tan importante, especialmente en nuestra especie, como es el ojo. Y tiene que estar húmedo todo el rato, ¿no? Sí, de hecho con eso nos libramos, nos protegemos de irritaciones, ¿no?, y posibles peligros. De hecho, una de las sustancias que tienen las lágrimas, que sorprendió mucho a los científicos, es el factor de crecimiento neuronal, que decían, bueno, ¿y esto qué hace aquí si esto es para las neuronas, ¿no? Y se comprobó que tiene una función bastante buena para ayudar a cicatrizar, especialmente la córnea, que es una parte muy sensible de nuestro ojo. Mi abuela cuando ya tenía muchos años siempre decía, se me secan los ojos. Decía, sí, es verdad que con la edad disminuye el flujo. Sí, ¿ah, sí? Sí, hay porque mucha más siempre decía esa frase, se me secan los ojos. Sí. Vamos con las lágrimas psíquicas. ¿Qué componentes tienen químicamente esas lágrimas que derramamos por cualquier tipo de emoción? Bueno, eso es, además con las positivas y con las negativas, claro, con las dos, y tienen una composición muy similar. Bueno, pues se ha descubierto que, bueno, se está todavía investigando, hay mucho todavía por investigar aquí, pero se ha descubierto que tienen opiáceos endógenos, es decir, endorfinas, que son sustancias que ayudan a aliviar el dolor, que contienen también oxitocina, ¿no?, que es una sustancia que todo el mundo conoce porque es la famosa hormona del amor, sí, ¿no?, y que ayuda pues a tener mejor autoestima y a tener mejores relaciones sociales, ¿no?, y demás, ¿no? Entonces tiene una sustancia que todavía, como digo, se están descubriendo y de hecho se han hecho algunos experimentos y están a falta de hacerse más, porque fíjate, algunos muy curiosos que se hicieron, se hizo snifar lágrimas de mujer triste a hombres, en unos experimentos que se hicieron en Israel hace unos años, no muchos, conseguidas mediante la proyección de una película triste, ¿vale? Entonces se recogían las lágrimas y se les hacía snifar a los hombres estas lágrimas. Y se vio que los hombres veían a las mujeres menos atractivas y que tenían menos impulso sexual, menos ganas, ¿no?, de tener sexo. Curiosamente tenían este efecto. Entonces no se sabe exactamente por qué sustancia exactamente sería, pero ahí tenemos esta especie de, bueno, los investigadores decían, esto es una especie de decir no, sí, ¿no?, cuando no tienes ganas. Sí. Pues, bueno, podría ser. Pero como ves, está todo muy en pañales. Qué ¿no? bueno. ¿Y la presencia de manganeso, como comentaba Edurne, es realmente tan significativa? Bueno, la mayoría de las investigaciones posteriores parecen indicar que no es tan importante, no es uno de los productos más importantes de las lágrimas emocionales, está ahí por supuesto, pero no es de los más importantes. Hay que tener en cuenta también que esas ideas de que se liberan sustancias que sobran en el cerebro, como era el caso de los depresivos, no se aceptan muy bien, sobre todo porque
no son sustancias que salgan del cerebro hacia el ojo. Lo que sale por el ojo lo liberan las glándulas que tiene el ojo. Entonces es una orden que viene del sistema nervioso, del tronco cerebral, que hace que se liberen esas lágrimas, pero no es una sustancia que venga de dentro. Conectado con y además hay que tener en cuenta una cosa muy importante, que por eso puede ser curioso que tengan oxitocina, ¿no? y estas endorfinas. Y es que hay una conducción directa entre las lágrimas, entre el ojo y la nariz. Entonces, por el interior, por este conducto, llegan las lágrimas a la nariz y se pueden esnifar las propias lágrimas, con lo cual lo que liberas de alguna manera lo vuelves a recuperar, ¿no? Entonces, lo interesante es que tenga esta oxitocina, ¿no? Y estas sustancias que pueden ser aliviadoras de estar mal. Cuando a uno se le dice eso, llora, que te sentirás bien, eso es así. Sí, se suele aconsejar, muchas veces no se sabe por qué, aunque es verdad que tiene un efecto aliviador, ¿no? Entre otras cosas porque el llorar activa, de hecho es la causa, ¿no? El sistema parasimpático, y parece ser que al cabo de unos minutos pues se siente un cierto bienestar. El sistema parasimpático suele ser reflejo de estar bien, ¿no? Y además también los sorbos que se dan en los sofocones, ¿no? Cuando uno está llorando parece ser, dicen, aunque esto no es una cosa que me crea yo mucho, ¿no? Pero eso dicen algunos, que se enfría el cerebro, es decir, que baja la temperatura, y que, bueno, eso es una situación de mejor estar para el cerebro, y es menos alarma. ¿Y lloramos desde que nacemos? ¿Las lágrimas aparecen desde que nacemos? No, fíjate, el llanto en los bebés recién nacidos es una de las conductas, es uno de los sonidos más desagradables para el ser humano. Se ha comprobado esto, está en la lista de los 10 más desagradables, ¿no? Y sin embargo lloran sin lágrimas. Tienen un llanto que aparece incluso en niños prematuros, con 27 semanas de gestación, y que tiene la utilidad de fomentar el apego entre los padres, las madres especialmente, y el niño, ¿no? Y sin embargo las lágrimas no van a aparecer hasta el cabo de unas semanas o quizás algunos meses, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, la risa no aparece en el nacimiento, también va a tardar unas semanas o algunos meses en salir, pero el llanto sin lágrimas aparece desde el principio. Es una herramienta que decimos, social. No está soltando ni una lágrima, esto es una perrería. No, es que no tienen lágrimas. No tienen, exactamente. Es su llanto, es que es así. Manuel Martín Loeches, muchísimas gracias. A ti, encantado. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy. En la cadena SER. Hoy por hoy. Àngels Barceló. Fes una foto del terrat que des d'aquí es pot veure Mart. Viaje de ida. Hace una semana marchábamos con Jordi Llopart por el mundo. Pepe Rubio, buenos días. Buenos días. ¿Qué vida seguimos hoy? La de una pedagoga y escritora, pero sobre todo una viajera. Te llevaré conmigo a Italia, me dijo Ignacio el día que nos conocimos. Lo del viaje me parece revelador ahora, al calor del tiempo, porque los viajes iban a marcar nuestras vidas. El proyecto de hacerlos, el deseo de proyectarlos, el sueño de desearlos. Es Josefina Aldecoa. Así la conocimos todos, aunque su nombre en el registro era Josefa Rodríguez Álvarez. Aldecoa era el apellido de su marido, Ignacio Aldecoa. Ella lo hace suyo tras la muerte de Ignacio en 1969. Pero arrancamos este viaje a orillas del río Bernesga, en la montaña leonesa, en La Robla, donde nació Josefina el 8 de marzo del 26. Y nos vamos a la casa de sus abuelos, de la mano de su hija, Susana Aldecoa. Mi madre tenía mucha fijación con esa casa, con el jardín. Ahí empezó a leer. Su abuelo además era uno de los últimos de Filipinas, pero era un hombre absolutamente apasionado de la literatura y leía Voltaire. Era soldado raso, estuvo hasta el final en Filipinas y su pasión era la literatura. Entonces mi madre realmente descubrió el amor a la lectura en casa de sus abuelos. Claro, ¿no? Qué importante la infancia para despertar las pasiones, y en el caso de ella, de Josefina Aldecoa, la pasión por la lectura. Y qué gran personaje debía ser el Pues abuelo. sí. Nos vamos ahora a León capital. Allí pasa la adolescencia sin dejar la orilla del Bernesga. Pasaba muchas horas en el paseo de la Condesa, que acaba en el parador de San Marcos. Y un paseo que nos ha paseado, nunca mejor dicho, Chechu Gómez de Radio León. Nuestro paseo de la Condesa es uno
y a la vez muchos, trazando un eje paralelo al río Bernesga, se trata de uno de esos mágicos rincones que conjugan su condición urbana, a un paso del centro, con su vertiente de espacio verde. A diferencia del bravío que exhibe en otras épocas del año, hoy el Bernesga pasa calmo por León, recibiendo unas aguas que nacen en la montaña del Pajares y vierten un poco más abajo en el río Esla. Avanzamos entre castaños, enebros, arces blancos, cipreses y ciruelos. Dejamos a un lado el campo de petanca, donde un grupo de jubilados se mantiene en forma, y llegamos al otro extremo del paseo, donde el verde vegetal da paso al azul infinito del cielo de León y al dorado de una piedra, la del convento de San Marcos, en la que está escrita buena parte de la historia de España. Hospital de peregrinos de la Orden de Santiago, emblema del Plateresco, prisión de Quevedo, campo de concentración franquista, hoy parador de lujo. Pero esa es ya otra historia. Hemos viajado a la Josefina Aldecoa, niña y adolescente, toca la juventud. Y debería tirar ya para Madrid, pero hago parada antes en Londres, en el verano de 1950. 3 meses que le marcaron su vida y abrieron su mente. Allí estuvo en una residencia universitaria donde preparó su tesis y donde se inspiró para su novela La Casa Gris. La casa en cuestión es Crosby Hall y allí ha estado el colaborador de la SER, Daniel Postico. Las ventanas del primer piso están abiertas en Crosby Hall. Debe de haber alguien en casa. Está situada delante del puente de Battersea, en una de las esquinas más caras de Londres, en Chelsea. La casa está rodeada de ruidos. Delante hay una avenida de 4 carriles con un tránsito constante de vehículos y al otro lado el Támesis. Pasan las barcas lentas entre los destellos brillantes del sol en el agua. En la otra orilla hay un barco varado y detrás un edificio moderno de cristal que contrasta con las casas victorianas de su alrededor. A la izquierda de la casa hay unos jardines hundidos bajo una escalinata con 2 hombres y una mujer que están conversando mientras pasean a sus perros. Les pregunto por Crosby Hall. Me dicen que la compró el Dr. Moran y que ahora es una residencia particular. A veces organiza fiestas para sus amigos, dice la mujer, pero a nosotros nunca nos ha invitado, bromea. Londres, que es un paréntesis, ¿no? Porque los años 50 son los años de la llegada de Josefina Aldecoa a Madrid. Y su primera casa junto al Manzanares, al otro lado de la casa de campo, en el barrio de La Bombilla, crónica de Pascual Donatel. Los 33 puentes que cruzan el Manzanares cuentan la historia de un aprendiz de río, como le llamó Quevedo. Yo estoy junto al Puente del Rey, que une la casa de campo con los jardines del Palacio Real. A mi izquierda quedan 2 kilómetros de paseo hasta el Puente de los Franceses, la entrada oficiosa del río en la capital. Este tramo tranquilo del Manzanares es el de los murales de Goya en San Antonio de la Florida, el del cine de verano de La Bombilla, el de las casas bajas del barrio de San Paul, el del pollo y la sidra en Casamingo. Es, en fin, el primer Madrid de Josefina. Si miro hacia la derecha, baja un Manzanares nuevo y limpio gracias al soterramiento de la M30. A esta operación urbanística le llamaron Madrid Río. En una caminata de 4 kilómetros, solo interrumpida por la cicatriz del antiguo estadio del Atlético, llegamos al espacio cultural Matadero. Es un tramo verde, incluso con una zona que llaman playa, que podemos recorrer zigzagueando por puentes como el Barroco de Toledo o por pasarelas de arquitectura contemporánea como la que tiene forma de gusano en Arganzuela. Ese primer Madrid de Josefina Aldecoa que ha cambiado mucho. Un poco menos ha cambiado el que luego compartió con Ignacio Aldecoa, el de la casa de Blasco de Garay en Chamberí, una casa divertida por el ambiente. Susana Aldecoa. Cuando muere mi padre, pues toda la intensidad ya de amigos que iban habitualmente se estructura y 2 veces a la semana iban a cenar también para hacer compañía a mi madre, para hablar de literatura, de política. Podía haber toreros, directores de cine, autores teatrales, escritores, siempre periodistas. Era una casa llena de gente muy creativa y muy divertida. Y en Madrid te queda el Colegio Estilo, que es su gran creación pedagógica. Colegio con bases educativas en el krausismo y en la institución libre de enseñanza. Estaba en el Viso y cerró hace 2 años, el 2019. Pasaron generaciones muy ilustres por él, como los Bardén o los Berlanga, que están de centenario con su padre. Era maravilloso porque estábamos todos juntos, debíamos ser 20 niños o así, y luego con una libertad y unos principios generales de ética, de no valía el chivarse, por ejemplo, si alguien iba a chivarse a Josefina y quedaba invalidado el testimonio. Mira, nos inculcaban el pensar y llegar a nuestras conclusiones. Yo veía a otros amigos en otros colegios, cosas que me contaban, y yo, joder, un privilegiado, y cuantos más años pasan, más feliz y orgulloso de haber ido a ese colegio. Enemigo de la guerra y su reverso, la medalla.
León, Londres, Madrid. Seguimos viajando a Josefina Aldecoa porque su vida eran sus alumnos, la literatura y sus viajes. La verdad es que no paró. Una de sus ciudades favoritas era Nueva York. Allí vivió año y medio con Ignacio y uno de sus lugares favoritos era el Metropolitan Opera House. Le hemos puesto sus ojos para que nos describa este templo de la ópera a alguien que ha tocado allí y es hoy el mayor exponente de la guitarra clásica española, Pablo Sainz Villegas. ¿Cuántas noches memorables he disfrutado en el Metropolitan Opera House de Nueva York? En el vestíbulo hay 2 murales de Marc Chagall llenos de fantasía y que son un anticipo de lo que te espera dentro. Ya en tu butaca percibes las dimensiones del que es el mayor teatro de ópera del mundo, posiblemente también el más lujoso, con sus techos de pan dorado, los cortinajes llenos de bordados y también unas lámparas en forma de estrella que justo antes de cada actuación se elevan lentamente, suspendidas en el aire hasta el techo. Un momento mágico que anticipa lo que vas a vivir. ¡Buah! ¡Qué bien ven esos ojos de guitarrista, por Dios! Sí, mirada de cuerda clásica, pero ella no era tan clásica, siempre era también un poco hippie, tuvo su momento hippie en San Antonio, en Ibiza, allí coincidía con sus amigos Rafael Azcona y Esther Tusquets, y allí nos lleva a ese maravilloso lugar Nacho La Huerta de Radio Ibiza. En esa Ibiza, San Antonio fue el centro del todo, donde todo podía pasar y donde todo se quedaba allí, entre las olas, la arena y una libertad desconocida a pocos kilómetros, ahí al otro lado del mar. Por sus calles, sus clubs, reuniones, se cruzaban estrellas del cine, escritores, músicos famosos, pintores, jóvenes soñadores, miembros de la realeza europea y buscavidas en medio mundo, y todos bajo ese mismo sol de San Antonio, que empezaba a desperecerse después de siglos de abandono a su suerte. San Antonio fue el comienzo de una historia que llevaría Ibiza al centro mundial del ocio. Pero que en Josefina Aldecoa todo era posible. Sí, la verdad es que sí. Además, por curioso, dice que a Ibiza no regresó nunca tras la muerte de Ignacio, le daba como pena. Hay otra isla que para Ignacio fue inspiración literaria y que nunca quiso pisar tampoco Josefina, La Graciosa en Canarias. Juan Cruz. Se fue a la isla de La Graciosa. Consideró que ese era el sitio más adecuado para recuperar el ánimo. Y allí escribió varias obras. Aunque me vean. Pues allí escribió Ignacio, entre otras obras, Cuaderno de Godó. Conoció a grandes personajes como don Domingo Pérez Mini, pero Josefina nunca pisó La Graciosa, pero sí buscó un lugar en Lanzarote para poder contemplar cada año el que fuese espacio literario de su marido. Desde el mirador del río, Josefina, con alegría y resignación, miraba hacia La Graciosa, como si fuera una peregrinación tras las huellas de Ignacio. Su lugar preferido era el Hotel Las Salinas, que tenía todas las reminiscencias, siendo moderno, todas las reminiscencias que César Manrique recuperó para la isla de Lanzarote de manera admirable. Qué historia, ¿no? De tanto amor y tanto respeto. Esa era espectacular. ¿Y dónde te crees que pasó su 80 cumpleaños? No te lo vas a creer. No sé, un lugar exótico. Pues sí, y tan exótico. Le cantaron el cumpleaños feliz en Maputo, Mozambique, donde se celebra entonces un congreso de mujeres españolas y africanas. Y allí recorrió espacio que nos trae ahora a la mente la periodista Sol Alonso, que suele viajar mucho al país. Unos maravillosos paseos por Mafalala, que es el corazón más africano de la ciudad. Los calamares en los chiringuitos de la playa, que algunos quedan todavía a salvo de la invasión china. La estación de ferrocarril, que es espectacular, los mercados vecinos, las comidas en el piripiri, los cocidos portugueses de los bares de Baixa, los traslados en chapa, que eran esos mini autobuses donde cabíamos 10 y entrábamos 30. Vosotros deseadme, por favor, una jubilación saludable, sentada en el cafetín pegado al Teatro Novedades, aquel que estuvo regentando el escritor Mankel, viendo pasar la vida tras el telón de una colorida capital. Buah, ¿qué nos queda de este viaje de Josefina, Nos Pepe? podía quedar el mundo. Nunca fuimos juntos a Italia, pero sí a la Sierra de Filabres, a Nueva Orleans, a Lequeitio, a la Costa Azul, a las Alpujarras, a Varsovia, a Galicia, a Nueva York, a Madrigal de las Altas Torres, a Ámsterdam. Nunca fueron juntos a Italia. Juntos no, pero ella sola sí fue mucho a Italia, especialmente a un lugar, a la Scala de Milán, otro paraíso de la ópera al que pone ojos la soprano Aida Rioja. Así fue su primera vez como visitante del templo. Fue una sensación como entrar a verdaderamente a un templo, al templo de la lírica. Pensar que en este teatro se habían estrenado óperas de Verdi, de Donizetti, de Rossini,
de los grandes, que allí habían cantado pues, María Callas, Tebaldi, y que para mí eran referentes. Se me llenaron los ojos de lágrimas y lo único que podía pensar era en llamar desde allí mismo, y así lo hice, a mi padre, y decir, papá, estoy aquí. Fue un día mágico para mí, que recordaré siempre. A Josefina Aldecoa es que le encantaba la ópera. Tanto que en su funeral se pusieron las arias que más le gustaban. Murió en otro templo, el familiar, la casa de Mazcuerras en Cantabria, Susana Aldecoa. Lo definía siempre como su lugar en el mundo. Es una casa de indiano con un jardín maravilloso, es una atmósfera muy especial, muy bellísima desde el punto de vista estético, pero al mismo tiempo muy confortable. Un sitio muy especial para ella, y además aquí está las 3/4 partes de la biblioteca de mis padres. Qué viaje más bonito, Pepe, a la biografía de Josefina Aldecoa. Todo el mundo hemos recorrido. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy. Quizás todo empezó en 1986, cuando el ojo clínico de Vigas Luna, incansable, descubridor de talentos, puso su mirada en ella, con 16 años, para que formase parte del elenco de su película Lola. Mira qué monada tú. Es mi hija. A través de tu piel yo descubrí la vida. Y si ese fue el bautismo que le abrazó a la religión de la interpretación, películas como Amo tu cama rica. Hola, ¿qué hacías? Leer, estaba leyendo. ¿No me das un beso? Que no te doy un beso. O cintas como Lágrimas negras de Ricardo Franco. Yo sé lo que va a pasar. Y tú también. Nos vamos a ver unos días, nos vamos a gustar y nos vamos a acostar. Sin olvidarnos de ese maravilloso punto de inflexión que fue Belle Époque. Y el premio a la mejor interpretación femenina es para... Ariadna Gil por Belle Époque. Belle Époque. Accepting the award, director of Another to Other. Le confirmaron definitivamente en su convicción insobornable de actriz importante. Después en la comedia o el drama, en el teatro o en el cine, ya fuera para hablarnos de las heridas abiertas de unas épocas. De todas las historias de nuestra guerra civil, la del poeta Antonio Machado es una de las más tristes. La noche del 22 de enero de 1939. O de otras más remotas. Diego, soy actriz y empiezo a tener unos años. España está llena de jovencitas que me quieren quitar el puesto. Ariadna siempre ha vivido entre historias. La última, por estrenar este viernes, nos sitúa en el centro de la violencia de género a través de la mirada de una psicóloga. La violencia nunca está justificada. ¿Dónde está mi mujer? ¿Por qué no me dices realmente lo que pasó? Me estás juzgando desde que entré por la puerta. Llegaremos donde tú quieras llegar, Pablo. Claro, sí, lo importante soy yo, ¿no? Ariadna Gil, muy buenos días. Hola, buenos días. Qué gusto reencontrarte. ¿Cómo recuerdas, Ariadna, ese remoto 86, esa llamada de Vigas Luna para que interpretaras a la hija adolescente de Ángela Molina en Lola? Bueno, eso vino por las casualidades de la vida. Una amiga de mis hermanos, Esther Planas, tenía una revista alternativa que se llamaba VO y me hizo unas fotos que ella conocía a Vigas Luna, las vio y vio que había un parecido, tenía el pelo muy largo, un cierto parecido con, salvando las distancias, con Ángela Molina. Estaban buscando a alguien que hiciera de la hija. Entonces me convocaron para un casting en Bañador, en una especie de nave, y teníamos que, es el primer casting de mi vida, entonces todas de chicas en Bañador, teníamos que, porque el personaje estaba en Bañador todo lo poquito que salía y bañándose en una piscina, y entonces teníamos que andar, sentarnos en una silla y volver. Y ese fue el casting, y a partir de ahí me llamó Vigas Luna y me dieron ese pequeño papel, y lo recuerdo como algo
algo increíble, o sea, una sensación como de flotar, ¿no? Ir a rodar ahí con 16 años sin saber, no haber estado nunca en un rodaje y como un sueño, la verdad. Pero tú, Ariadna, tenías claro que querías ser actriz, tú querías dedicarte al mundo de la interpretación. Sí, desde muy pequeña, o sea, no sé lo que quería era salir en el anuncio, igual que esos niños que salían en los anuncios, luego empecé, es verdad que muy joven empecé a ver cine, había ido alguna vez al teatro con mis padres y después empecé a ir al cine pues ya joven en el instituto y me iba al cine sola, empecé a ver y ya sí que ya era como algo que no decía porque me daba como mucha vergüenza, pero que tenía claro que quería hacerlo. Tu padre era abogado laboralista, según dices, un amante de la arqueología, y tú les has citado, tus hermanos mayores, Albert y Ricky, que tocaban a principios de los 80 en grupos como Brighton 64. Mira, cantaban canciones como esta. Quan baixis de l'avió, t'espero jo, amb els cabells de punta i nervis d'il·lusió. ¿Cuánto te ayudaron ellos en tu camino? No sé si abrir el camino a que no sonara raro que la nena quería ser actriz. ¿Cuánto te ayudaron? Pues supongo que muchísimo, porque claro, ellos, sobre todo cuando empezaron a ensayar dentro de casa con los baffles y tal, y aquello la tensión familiar subió un poco y yo ya llegué pues como vamos, lo mío era alta cultura, ¿no? Queriendo hacer teatro, ir al instituto del teatro y todo eso, con lo cual fue muy fácil y mis padres siempre nos dejaron elegir y nos ayudaron en lo que pudieron siempre, desde muy pronto. Después de esa película, después de participar en varios films en Cataluña, te llega el papel protagonista en Amo tu cama rica. ¿Tú tienes la sensación de que no has parado prácticamente desde entonces? Sí, sobre todo ese principio, ¿no? Claro, yo tuve como la grandísima suerte de empezar ya a estudiar y empezar ya trabajando sin parar y que un proyecto se encadenaba con otro y tener muchas ofertas, ¿no? Y eso sí que hay un momento donde empieza a pararse, ¿no? Porque bueno, la carrera de un actor y de cualquiera, ¿no? Pero la nuestra en concreto no somos generadores, dependemos de muchas cosas, ¿no? Y sí que hay momentos que ha habido más parones, que ha habido cambios pero yo soy una grandísima afortunada porque sigo haciendo cosas que me llegan cosas que me interesan, ¿no? Y eso iba a preguntarte, ¿has podido elegir siempre lo que has hecho o has hecho alguna cosa porque en ese momento tenías que hacerla por lo que fuera, o has podido elegir? Yo he podido elegir básicamente muchísimo desde el principio. Además sí que yo soy bastante así como hay cosas por intuición, ¿no? que las leo y que no me veo y que no sé por dónde y que digo que no, y eso lo he hecho desde el principio. Al principio porque tenía muchas opciones y ahí sí que elegía y elegía según me parecía, ¿no? Obviamente. Y alguna vez sí he hecho alguna cosa porque la necesitaba hacer, la que tenía que hacer, pero han sido las menos realmente, las menos. Lo comentábamos al principio, es Belle Époque, una de esas películas que marcaron, yo creo que no solo marcaron a aquellos que la hicisteis, sino al propio cine español. Es un punto de inflexión sin duda y es además el año de tu Goya y también el de un Oscar. Lo dicho, salud y república. Que tengas mucha suerte. ¡Papá! ¡Clara! Violeta. ¿Cómo estás? ¿Qué supuso para ti ese papel de Violeta, una de las hijas de Fernando Fernán Gómez? Te veo sonreír porque te estoy viendo, Ariadna, aunque estés en Barcelona te veo, ¿eh? Es que es curioso, ¿eh? Solo oír, ¿no? Todo lo que habéis puesto te lleva inmediatamente a ese momento, ¿no? Y es muy emocionante, la verdad. Y bueno, yo recuerdo el momento de leer el guión que me dio Fernando Trueba para que lo leyera, para que hiciera una prueba para hacer Violeta. Y recuerdo leer el guión y no dar crédito, porque era el primer guión que leía que no era, o sea, para mí era como leer una novela, o sea, estaba esas acotaciones de Azcona donde comentaba y donde explicaba, era una joya ya el guión, ¿no? Entonces me recuerdo leer el guión y acabarlo, volverlo a empezar y decir, a ver, ojalá pueda hacer esta película y luego, bueno, hacerla, porque
claro, uno cuando lo hace y cuando es tan joven cree que la vida es eso y que los rodajes son eso y van a ser así uno detrás de otro, y luego te das cuenta que eso te pasa con mucha suerte una vez en la vida, y haberlo pasado es una felicidad absoluta. Y tras esa suerte, ¿no pensaste en ningún momento, como han hecho otras actrices y otros actores, en mirar hacia Estados Unidos y iniciar una carrera prolongada, larga allí? Bueno, sí, después de ese rodaje sí que hubo como llamadas, ¿no? Y incluso estuve allí, me hicieron pruebas ahí, Oliver Stone y tal, pero todo era muy, muy confuso. Y yo realmente... como soy un poco tozuda, así era como bueno, no te quieren dar el guión, y yo decía, pero yo no puedo decir que sí a nada si no leo el guión. O sea, realmente he seguido como mi forma de ser y bueno, ¿te ha funcionado? Bueno, me ha funcionado, sí, a mí me ha funcionado, supongo que si hubiera sido de otra manera o hubiera tenido claro que era lo que quería o que era lo que buscaba, pues lo hubiera enfocado de otra manera, pero no ha sido así y tampoco te arrepientes. No, para nada. No, porque para mí este es un oficio que me gusta mucho, que me llena, que es mi forma, de alguna forma, de expresarme, de lograr expresar a través de historias y de personajes, pero para mí también la vida y mi vida y lo que me ha ido pasando en la vida iba junto, es decir, no enfocado, mi carrera o mi vida, todo ha sido, o es, ¿no? Va junto y las cosas van pasando según van pasando. Entre esas películas que has elegido hacer, te preguntaba antes por la elección, hay una que se llama Vivir es fácil con los ojos cerrados. Ahí coincides con tu hija Violeta, que es precisamente el nombre que tenías. No sé si es casualidad, en tu papel de la Belle Époque, ¿le pusiste Violeta por eso? Bueno, fue difícil encontrar el nombre. Teníamos listas y parece que ese nombre estaba al principio, luego eso que desaparece y ya hacia el final del embarazo volvimos a decir Violeta, y Violeta daba la casualidad que así se llamaba el personaje, pero también era un nombre de un color, de una flor, un nombre que se ponía mucho en la República, un nombre que eran muchas cosas, y era un nombre bilingüe también, en catalán, en castellano, sonaba igual, tenía todo y era un nombre precioso para ella. ¿Cómo es participar en una película en la que también está tu hija? No sé si... Bueno, ahí estaba mi hija, estaba mi hijo, estaba mis sobrinos. Una película de la familia. Esa comida, esa escena de la comida era familiar totalmente, y fue muy, muy, muy bonito. Es la única vez que ha pasado y fue así una participación pequeña y una gran felicidad también. Estuvo Violeta hace unos meses aquí en el Hoy por Hoy. Hablaba del rodaje de esa película Violeta no coge el ascensor, que es una peli que guionizó, interpretó con unos amigos un verano y que llegó a presentarse en el Festival de Cine de Sevilla. Justo ayer mi madre me decía, les tienes que decir que ni se lo comentaste a tus padres para que no te dijesen nada. Y es verdad que les mantuve un poco como alejados. O sea, obviamente sabían que estaba haciendo esto, pero no la vieron, ya está un montaje bastante... O sea, cuando ya lo tenías muy pulido. Sí. ¿Y eso por qué? ¿Te daba cosa presentársela a ellos? ¿Por si eran muy críticos? No sé, pero porque era como, tampoco era yo sola la que lo estaba haciendo, éramos un grupo de otra gente más. Y no sé, como que también era en verano, que no estaba con ellos todo el rato, entonces pues era, estoy rodando esto y qué tal va, y bien, pero ni leyeron la especie de guión que teníamos ni nada. ¿Te ves reflejada en ella? ¿Te ves reflejada en Violeta? Ojalá. Violeta tiene una fuerza y y en este caso sí que tiene algo que a mí me falta, que es ponerse a hacer también, ¿no? Es decir, no estar esperando, sino ponerse a hacer. Ya han escrito el siguiente guión, están buscando cómo hacer la siguiente película, además de esperar y de esperar trabajo, oportunidades como actriz, tener cosas que contar, ¿no? Y eso, y tan pronto y tan joven que, ¿no? Cuando veo a la gente joven que de repente ya empieza a decir, no, es que queremos hablar de esto y hablarlo a nuestra manera y no como nos digan, ¿no? Me parece estupendo. Ariadna Gil vuelve a la gran pantalla este viernes en el papel de una psicóloga experta en violencia de género. En la cinta Solo una vez es la ópera prima del director Guillermo Ríos. Muchos maltratadores son hijos de padres que también lo eran. Mira, lo mío fue sin querer. Bueno, mira, no me entiende, ¿no? Fue un accidente. Fue un accidente grave, pero fue un accidente.
aquí hace años. Si me paro un momento en el título, Ariadna, solo una vez, yo no sé si es el escudo más escuchado para tratar de huir de la definición de maltratador, ¿no? Pero es que solo ha sido una vez. Claro. Sí, y lo que descubres, ¿no? Yo he descubierto acercándome a este tema, ¿no? Y con el personaje que hago que interpreta una terapeuta, es que para llegar a esa vez, antes ha habido muchas veces de muchas cosas, ¿no? Que no se ven, que no se detectan, que no se reconocen, que no se identifican, pero eso hace que sea tan complejo, ¿no? Como se llega a esa solo una vez esa paliza o por desgracia en ese asesinato, ¿no? Y es importante reflejar también en la película que este tipo de episodios le pueden pasar a cualquiera, es decir, que no están ceñidos a un estrato social determinado o a un modo de vida determinado. Yo creo que sí, porque me parece que sigue existiendo un estereotipo, ¿no? Que el maltrato, la violencia machista pasa le pasa a un tipo de gente, ¿no? En una determinada clase social, económica, cultural, y eso es totalmente mentira, con lo cual yo creo que sí que es importante, porque sobre todo importante para que cualquiera que esté sufriendo ese tipo de violencia lo identifique cuanto antes, ¿no? Y por tú tener una pareja estupenda, culta, sí, o tú tener todos los recursos del mundo, piensas que a ti no te va a pasar porque eres inteligente, porque tienes 3 carreras, o sea, no tiene nada que ver. Entonces, bueno, me parece que sí, que eso ojalá, pues bueno, ayude, ¿no? En el marco de esta película y de lo que cuenta esta película, Ariadna, ¿te indigna que haya partidos, que hay representantes políticos que nieguen la violencia machista directamente? Bueno, es que no lo puedo comprender, es sobre todo algo que lo que hay que hacer es ponerse a ver qué falta por hacer, qué mucho más falta para evitar, ¿no? Estos casos y para evitar estas muertes que vienen de donde vienen, qué falta en la educación, en la justicia, no sé, en todos los centros de atención a estas mujeres, en todo, o sea, que hay que atacarlo porque son cosas que vienen de una mentalidad, ¿no? Y entonces, bueno, hay que seguir luchando en esto y bueno, y me parece pues que hay que ponerse en el lugar de esas mujeres, ¿no? Y es importante que una película como esta lo visibilice. Ariadna Gil, muchísimas gracias. Muchas gracias a Me tú. ha encantado Muchísimas gracias. Escucharte, a ver si nos vemos pronto. Un beso. Ojalá. Muchas Adeu. Gracias. No sé si algún día aprenderé mientras me preparo para verte sonreír lejos de mí. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Este tema tan animado, ¿celebramos algo? Pues no exactamente, no estamos celebrando, estamos pensando en celebraciones. Mañana viene al consultorio Daniel Ruiz, por cierto, notas de voz, 638-31... 3466. ¿Qué te ha pasado? La edad. Pues sí, exactamente. 638-31-3466 para el consultorio con Daniel Ruiz, que quede claro. La novela se llama Amigos para siempre, cuenta una noche en la vida de una pandilla de amigos en la que celebran el 50 cumpleaños de uno de ellos. Y no les apetece mucho. Y entonces la idea es, ¿estamos celebrando por encima de nuestras posibilidades? O sea, llega una edad en la que ya, ¿para qué vamos a estar celebrando tanto cumpleaños? Hay que celebrar siempre, ¿qué más Yo como no he celebrado tengas, nunca, ¿no? ¿Ves? Nunca, por ejemplo, Ángeles. Gente que nunca ha celebrado. Bueno, lo gente celebro con mi familia, comiendo, pero pero yo no hago ninguna fiesta nunca. Pero yo creo que te pasa lo que a mí, estoy pensando. Tú y yo somos del 7 y del 10 de septiembre, periodo de tiempo de colegios cerrados. Entonces no teníamos esa celebración de niños. Sí.
Yo no, yo siempre lo he celebrado con mi familia, pero es verdad, yo nunca he hecho ninguna fiesta. No, es que no Pero se podía. dejasteis de ser niños hace muchísimo tiempo, podéis celebrar en el momento en el que dejáis Pero de ya ser no había niños. cultura de celebración, digamos. No tenemos cultura, Sergio, no tenemos cultura de celebración. Y a veces ni cultura. Ni cultura. Es verdad que pasa con niños nacidos en julio, en agosto, pasa todas esas circunstancias, pero yo creo que celebrar siempre puedes celebrar. Hombre, ¿no? claro que sí, yo estoy y más con Sastre. La pregunta es ¿por qué años? no hacerlo? Más allá del ámbito privado o público que lo haga, ¿por qué no hacerlo? El comentario nos va a Pues gustar, ¿por qué no pero- hacerlo? Porque tienes que pensar en hacerlo, tienes que organizarlo, tienes vale. que invitar. Pero Luego te lo pueden organizar. eres el centro de una fiesta que a ti te da igual ser el centro de una fiesta. A Pues mí yo no me me lo paso gusta. fenomenal en mis fiestas de cumpleaños. No, y aparte que pesan mucho. Yo creo que ahora vamos camino a algunos de los 50 y eso es un asunto muy serio. Es más de la mitad de lo que viviremos. Ya, pero yo tengo más que tú. Pero tú estás hecho una chiquilla. Pero es al revés, ¿no? Cuanto más cumples, más tienes que Claro, celebrar. más contenta tienes que estar. A mí lo que ¿no? me pasa es que ya de pensar en la celebración pienso en la resaca y no me compensa, no me pero apetece. ya depende de tu No, celebración. en la lo resaca, mismo. si haces la celebración en tu casa, en recoger En después la limpiar mierda que te casa, dejan los otros. Totalmente. Bueno, y si pues lo ve a haces otro fuera de casa, sitio, lo carísimo ve a otro que es. sitio. Pero entonces es muy caro. Ay, no, no hombre, no qué se puede alegres. tener todo, ¿eh? Para una vez en la vida que cumples. No, una vez en la vida no, se es cumple una vez todos al los año, ¿eh? años. Bueno, pero tú también puedes decidir celebrar solo cada década. No. Pero ¿por qué nos gustan las fiestas? Pues yo, pues pero a la mí me fie- gustan las fiestas de los otros. Pues a la de mis 30, que aún me queda un poco, a más de uno ya le voy a quitar. Pero si hay nos una cosa gustan. que todavía soporto menos, que son las fiestas sorpresa. Uy, sí, es que Ahí, eso Sergio, también estamos tú y yo. Mírame, ¿eh? Ahí Qué tampoco- pánico. Eso es horrible. porque Pues de repente mira. eres el responsable de un montón de cosas, Pero de gente porque mezclada pasas que no se conocen entre vergüenza. sí y es un sufrimiento. Yo hasta que acaba. he vivido una. Sí, a mí me hicieron una. ¿A ti te hicieron una fiesta sorpresa? Que a ver, que tengo que ir a casa, que guay, Adelante. que como te quiero y tal. Yo me encontré con Pero una- qué un montón de responsabilidad gente. de repente, tanta gente. Mira, yo fui una vez a una fiesta sorpresa que yo, que odio las fiestas sorpresa, A ver, ¿qué vas a decir? no, tuve que ir al que se la hacían para decirle, tío, frena ya. O sea, haz como que te hace gracia, porque yo creí que aquello desembocaba en una crisis familiar. Madre No, mía. de verdad. Por ¿eh? arriesgarse, claro. Terrible. Oye, ¿y alguna vez, aparte de cumpleaños, habéis celebrado los días que lleváis vivos? No. Yo me puse un día a contar, una fricada, y dije, ¿cuándo llego a los 10.000 días? Coño, si es el mes que viene. Dije, pues voy a celebrar Ah, mi me voy a poner 10.000 ahora diario. mismo. Pero Ay, eso se vaya. hacía a los 30 y pocos. Llévate ¿no? esto, Me lo Marcos, llevaré. llévate Vaya, esto, por favor. llévate esto, Marcos, llévate esto. acabó. el rollo. Estas son las mañanitas. 2 minutos y nos vamos, Sara Vítores. Me voy a quedar para el último compás con la entrevista que le has hecho a Ariadna Gil o Gil, según Gil, Gil. si estamos Según en se mire. Cataluña o No, estemos aquí. Gil, ella es catalana. Venga, pues Gil, Ariadna Gil ha venido a presentarnos su última película que se titula Solo una vez, pero también le preguntabas por su pasado. Por ejemplo, le preguntabas por el rodaje de Belle Époque y ella hacía una reflexión sobre la juventud que es muy interesante. Es el momento en el que Fernando Trueba le pasa el guión para que se lo lea. Recuerdo leer el guión y no dar crédito, porque era el primer guión que leía que no era, o sea, para mí era como leer una novela, o sea, estaba esas acotaciones de Azcona donde comentaba y donde explicaba, era una joya ya el guión, ¿no? Entonces recuerdo leer el guión y acabarlo, volverlo a empezar y decir, a ver, ojalá pueda hacer esta película y luego, bueno, hacerla, porque fue... Claro, uno cuando lo hace y cuando es tan joven cree que la vida es eso y que ¿Y las mañanitas? son eso, Y las mañanitas tienen un porqué, claro, porque esta canción la canta Gabino Diego en Belle Époque y la verdad es que te tronchas. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos aquí. Peliculón, ¿eh? Ah, Penélope Cruz se lo contaba Sí, en concreto. sí, señor. Mira que ya amaneció. Mira, pues Gabino Diego te ha robado tu momento estelar, Brian. Hoy no pasamos el testigo a nadie. Ya mañana, si acaso. Pues nada, ya mañana. Bueno, Pues ya mañana. Hasta mañana. A partir de las 6 les esperamos. Pongan el despertador. ¡Hijo, que se van! ¡Clara, espera! ¿Nos abres? Mira, he venido con mi madre. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.